A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. El día de hoy hablaremos sobre la alimentación para oficinistas. La mayoría de nosotros estamos casi 8 a 10 horas tras un escritorio, sin la posibilidad de movernos mucho o de adquirir alimentos saludables. Para esto, hoy les voy a comentar 5 consejos que les quiero dar sobre cómo manejarnos en una oficina con la alimentación. Para ello tenemos que tener en cuenta llevar tu propia comida, no descuidar el desayuno, controlar las porciones, promover el cambio institucional y sobre todo consultar a una nutricionista. Hablemos un poquito de todo esto. La mayoría de las veces tenemos un poco de miedo de consultar a una nutricionista o un nutricionista, pensando que solamente podemos acudir a ellos para adelgazar o para engordar, ¿verdad? Entonces, de repente quiero que sepan que ellos pueden organizar el tipo de alimentación de acuerdo a la actividad que uno tiene. En ese caso, un oficinista no debe descuidar el desayuno. Es la alimentación primordial para todos, no solo el oficinista, pero considerando este punto, hablemos un poco de eso. Un buen desayuno podría considerarse un café con leche descremada, con edulcorante. Podríamos tener también cereales con leche o cereales con yogur. Podríamos acompañarle también con galletitas. La mayoría de las veces los pacientes nos dicen que no tienen dónde guardar las cosas, que es lo más común. Justamente por eso, lo ideal sería preparar nuestros alimentos el día antes y llevarlos en tuppers o en elementos necesarios. Importante también es comer cada 3 horas, pero no comer cualquier cosa. No hablamos de minutas como ser empanadas fritas, por ejemplo, ya que eso puede elevar el colesterol y es lo que queremos evitar. Para ello tenemos la facilidad de tener así jugos o barras de cereales que ya vienen envueltas, es fácil de llevar, fácil de tenerlos en la cartera, en el maletín, etc. Y también otra chance podría ser preparar gelatinas el día antes o la noche antes y ponerlas en pequeños tuppers. Eso llevar y tenerlo de repente aguanta un tiempo considerable. Lo importante sería consumir frutas en esa media mañana. Manzanas, peras, frutas de estación como la mandarina que contienen alta vitamina C. Es ideal para estos climas. También podríamos considerar el consumo de té. Entonces, deberíamos desayunar correctamente, alguna fruta, también algún jugo de fruta, y evitar el consumo como les digo, de comidas rápidas, empanadas, sándwiches de milanesa, que suelen consumirse de media mañana. Tenemos que tener en cuenta el tipo de actividad que hacemos. Hay personas que trabajan muy quietas en esas 8 a 10 horas. Hay personas que se mueven mucho, bajan escaleras, etc. Entonces tenemos que considerar el consumo de carbohidratos. ¿Por qué? Porque esa es la energía para nuestro cuerpo. No olviden consultar a un nutricionista para organizar su alimentación y tener en cuenta que es para su bien y su salud. A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy común que le sucede a muchas personas. Hablamos del estreñimiento o constipación. Es cuando la materia fecal no puede eliminarse normalmente del cuerpo en un periodo regular entre 48 y 72 horas. Ahí estamos hablando de estreñimiento. Entre las causas que producen estreñimiento o constipación tenemos varias. Una de las más comunes es el estrés, el cambio rápido de hábitos, la falta y orden de hábitos y horarios alimenticios, el mal consumo de alimentos, es decir, la falta de consumo de fibra y agua, también como ciertos periodos hormonales en la mujer, la menstruación, la menopausia, cambios en el embarazo. Es por eso que gran porcentaje de las mujeres sufren
de este padecimiento. Para empezar a planificar una alimentación adecuada a un momento de estreñimiento, tenemos que tener en cuenta 3 puntos muy importantes. El primero es la incorporación de alimentos muy ricos en fibra. Estamos hablando de todos aquellos que poseen salvados, granos enteros, frutas con cáscara, vegetales en su mayoría crudos, pero todo este cambio no se puede hacer de un día para otro. Debe ser progresivo porque la digestión debe acostumbrarse a la incorporación de este tipo de alimentos. Además, es muy importante el segundo punto, que para poder digerir de buena forma toda esta cantidad de fibra que probablemente nuestro organismo no estaba acostumbrado a procesar, debemos acompañar con un buen aporte de agua, es decir, no menos de 2 litros. Estamos hablando de 2 litros de agua, además de una alimentación rica en componentes acuosos, es decir, ya habíamos hablado de las frutas, los vegetales, sopas, todo lo que incluya jugos, tereré incluso. Además de eso es que tenemos que beber estos 2 litros de agua mínimamente por día. Y la tercera recomendación es que no falte en nuestra alimentación diaria una cuota apropiada de grasas y, por supuesto, grasas de buena calidad. Aceites vegetales en estado crudo, preferentemente a los cocidos y por supuesto a las frituras que irritan mucho el intestino y pudieran incluso entorpecer aún más este estreñimiento o disfrazarlo con algunos momentos de malestar estomacal, diarreas y otras molestias. Bueno, lo más importante, lo que quiero recalcar para que podamos tener éxito en el tratamiento alimentario para una persona con constipación o estreñimiento es la habituación a todos estos cambios. Debe ser progresivo, debemos realizarlo como si fuera una actividad física rutinariamente y siempre consultar al médico o al nutricionista la incorporación de nuevos alimentos o de algún laxante natural que se nos recomiende. Todo eso debemos consultar antes de incorporarlo a nuestra alimentación. A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. El día de hoy hablaremos sobre algo que es muy común en nuestro país: las enfermedades alimentarias transmisibles por alimentos, más comúnmente llamadas ETAs. Son enfermedades que una persona puede contraer consumiendo alimentos contaminados. ¿De qué manera? Alimentos que queden fuera de un mantenimiento de temperatura adecuada, como ser una ensalada de papa con mayonesa. Es muy común eso en los asados y sobre todo en nuestro país, con estas altas temperaturas que solemos tener, debemos tener mucho cuidado. Estas enfermedades tienen una clasificación. Las mismas pueden ser infecciosas, microbianas, parasitarias, virales, entre otras. Las intoxicaciones alimentarias son enfermedades causadas por la presencia de esos agentes químicos que producen diarreas, vómitos, náuseas, entre otras. Los factores de contaminación, como habíamos mencionado, pueden ser la ruptura de la cadena de frío, como también los productos contaminados por contaminación cruzada. Al salir el producto de alguna cocina o de algún restaurante, el manoseo, por así decirlo, o el manejo del alimento sin los cuidados adecuados puede llevar a una contaminación del mismo. ¿Esto qué significa? El alimento salió limpio y con las características adecuadas, pero por la mala manipulación del mismo se contamina. También se produce esa contaminación cuando no se lavan los alimentos. Es más común en las verduras, lechugas y todas las que sean de hojas. Cuesta lavar o la gente de repente no quiere lavar como corresponde. Es por eso que ahí se presentan muchos factores contaminantes. En cuanto a la adulteración de la fórmula del producto, en este punto hablaría un poquito de lo que es las fórmulas para los niños, para los bebés. Generalmente se producen por las licuadoras mal lavadas.
Esto causa diarrea y puede llevar a la muerte también a un niño. El cuadro clínico que se presenta involucra trastornos gastrointestinales, es decir, molestias, como ser náuseas, vómitos, fiebres, entre otros. El periodo de incubación es de acuerdo al tipo de enfermedad y factor que genera la contaminación. En cuanto a las recomendaciones, podríamos decir que en el caso doméstico, el lavado de los alimentos debe ser muy importante. Por eso tenemos que tener en cuenta el uso y el mantenimiento de los alimentos para nuestro consumo. A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. Hoy vamos a hablar de la dieta hipercalórica. Les voy a explicar un poquito qué es esto. Cuando hablamos de calorías, hablamos de la energía que nos proveen los alimentos para poder cumplir nuestras funciones. Bueno, hiper significa mucho, calorías, energía, entonces es una dieta o un plan de alimentación que provee más energía de la que habitualmente necesitamos consumir por algún motivo particular. Bueno, ¿en qué casos podríamos recomendar esta dieta? Por ejemplo, cuando la ingesta o el consumo de alimentos es insuficiente por algún motivo. Tenemos algunos grupos de riesgo en este aspecto. Podríamos hablar de los niños cuando no tienen mucho interés en la comida porque están interesados en otras actividades. Podríamos hablar de los ancianitos, gente de la tercera edad, y también podríamos hablar de los adolescentes que están con demasiadas cosas, muchas actividades. Entonces la comida pasa a un segundo plano o hay una preocupación excesiva por verse bien y se ingiere menos de lo que se debe ingerir. Estos son los grupos más comunes. Después tenemos alguna falta de absorción, algún problema individual que pueda tener la persona que imposibilite absorber los nutrientes necesarios, y también tenemos el caso de una enfermedad que pueda subir mucho el metabolismo como un cáncer, un SIDA, y también las situaciones de estrés o depresión. Y otra de las causas muy importantes, por eso llamamos también a esta dieta algo como dieta del deportista, que es cuando hay un aumento excesivo de la actividad que realiza la persona. Entonces podemos comparar a la dieta hipercalórica como un plan para deportistas. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que tener cuidado cuando vamos aumentando las calorías porque generalmente estas personas no tienen muchas ganas de comer. Entonces, aumentaremos las calorías normales de la persona. Por ejemplo, si la persona está consumiendo unas 2.200 calorías, le sumamos un 20% y llegaría a unas 2.600 calorías. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? De a poquito, 5%, 10%, 15%, 20%. Algunos casos necesitamos llegar a un 30% o más, pero siempre progresivamente. ¿Y qué alimentos vamos a elegir y cómo los vamos a distribuir? Bueno, vamos a elegir alimentos que tengan buen contenido de carbohidratos, pero atiendan bien, tienen que ser de fácil digestión y no muy concentrados, porque si damos azúcar muy concentrada, podemos también causar una diarrea. Hablando de las proteínas, están un poquito aumentadas en este plan, por eso también se la compara un poquito con la dieta del deportista, y necesitan consumir proteínas de buena calidad y de fácil digestión. En cuanto a las grasas, tenemos que tener en cuenta el mismo aspecto, de buena calidad y de fácil digestión. Muy bien, redondeando entonces, en esta dieta se pueden consumir todos los grupos de alimentos, pero sí tendríamos que tener en cuenta también el fraccionamiento, varias comidas al día en pequeña cantidad, cada 3 horas, más o menos una temperatura templada y un volumen reducido con buena cantidad calórica. Genial, esto es entonces lo que compartimos hoy con ustedes, esperemos que haya sido de su agrado. A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. El día de hoy vamos a hablar de la alimentación en el trabajo.
Les habla la licenciada Nadine Fanego, docente de la carrera de nutrición en la UNIDA. La alimentación en el trabajo es de suma importancia. Una alimentación decente en el trabajo para mejorar el bienestar y la productividad de los trabajadores. En el mundo del trabajo, los principales temas de interés para los empleadores y los sindicatos suelen ser la seguridad, los salarios y la garantía del empleo. Por lo general no se presta mucha atención a lo que llama la alimentación o a lo que incluye la alimentación en los trabajadores. Estos se alimentan diferente durante la jornada, como lo muestra un informe de la Organización Internacional de Trabajadores. A la mayoría de los empleadores, poco o nada, les interesa instaurar un programa de alimentación para sus empleados. Sin embargo, facilitar el acceso de estos a una correcta alimentación que incluya comidas sanas y balanceadas es tan importante como protegerlos contra accidentes, sustancias químicas nocivas o quizá el ruido. El estudio de esta organización explica que la buena alimentación de los trabajadores constituye un negocio para las empresas, ya que contribuye a aumentar la productividad y la motivación del personal, prevenir los accidentes y los decesos prematuros, así como también reducir gastos médicos. El hecho de brindar una alimentación adecuada a los trabajadores puede inclusive incrementar la productividad de la obra en un 20%. A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy práctico e interesante que es la alimentación escolar. Quien más quien menos tiene un chico, un sobrino, un hijo a quien manda a la escuela y está esperando que pueda rendir lo suficiente como para cumplir todas sus actividades y volver a casa a descansar con el deber cumplido. Para eso tenemos que tener cuidado en brindarle una alimentación correcta. Vamos a separar a los chicos por edades, porque es muy importante individualizar el tipo de alimentación que vamos a poner en el merendero o bien en el tupper en caso de que ya sea un chico mayor que va a quedar al deporte y va a almorzar en el colegio. Bueno, hoy en día los chiquitos empiezan el maternal a los 1 año, 1 año y medio más o menos. Es una excelente etapa para empezar a fomentar que el chico tenga individualidad en la alimentación y pueda ir eligiendo sus alimentos, que es parte del proceso alimenticio en esta edad. Bien, ¿qué vamos a poner en la lonchera a esta edad? Vamos a asegurarnos de que sean alimentos fáciles de llevar a la boca con las manos, porque ellos necesitan independizarse, y que tengan todos los nutrientes necesarios, sobre todo las proteínas y una buena hidratación. ¿Por qué? Porque las demás comidas importantes las van a realizar en casa. Entonces podemos ponerle un pequeño yogur con cereales, un huevito duro con un jugo de naranja, una fruta, no importa si ellos se ensucian, lo que importa es que ellos se sientan seguros a la hora de comer, y podemos preparar también el merendero con ellos. Nosotros a veces pensamos que ellos no entienden, no participan. No es así. Ellos observan todo, absorben todo y les hace muy feliz participar de esa actividad. Bueno, vamos a pasar a los chicos un poquito mayores, ya los de preescolar, primer grado, la primera etapa, ¿verdad? Quieren comer de repente alimentos que están de moda, que sean lindos, que sean atractivos a la vista. Entonces debemos ser un poco flexibles, ponerle de vez en cuando algo bien saludable como una fruta, una ensalada de fruta, un sándwichito de tomate, y de vez en cuando darle el gusto con algún cereal colorido, alguna galletita llamativa, alguna chipita o algo que les guste. Entonces no creamos recelo y rechazo de los alimentos saludables y vamos inculcando de a poquito. A veces preguntan, ¿verdad? ¿Un jugo de fruta pierde todas sus vitaminas mientras lo guardamos en el termo y lo llevamos al colegio? Pues bien, pierde cierta parte, pero siempre es mejor inculcar el consumo de los alimentos naturales que de todos los alimentos envasados, que sabemos que tienen algunos colorantes
o conservantes. Algunos ya mejoraron esos aspectos, por supuesto, pero nunca está de más fomentar el consumo de alimentos naturales y preparados en la casa. O bien, es muy importante también la hidratación a esta edad. A todas las edades, por supuesto, con el calor que tenemos nosotros también. Pero los adolescentes están entrenando, están sudando, se cansan. Entonces la hidratación es muy importante. Ellos tienen que tomar agua y todo tipo de líquidos durante todo el día. Bien, estos son algunos consejitos nada más y le acompañaremos muy pronto en este espacio. La unión de esfuerzos entre nuestra Cámara y la unidad tiene un significado realmente importante. Está en vista un convenio marco general ya de cooperación entre la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay y la Universidad de Integración de las Américas, en virtud del cual se va a profundizar, ya te diría yo, profesionalizar nuestro relacionamiento que permite la formación de la fuerza laboral en nuestro país. Bueno, el diplomado en alta gerencia apunta a profesionalizar la cúpula gerencial de las empresas, de tal manera que los empresarios, jefes también a nivel de diferentes departamentos de la organización, tengan herramientas, por ejemplo, de toma de decisiones para evaluar inversiones en el área financiera. El área de dirección de marketing obviamente apunta a que el empresario tenga las armas necesarias para interpretar y para poder entender, digamos, las señales del mercado y poder actuar en consecuencia de eso para una mejor distribución y venta de sus productos. El módulo de dirección de recursos humanos, dado que tiene un enorme valor el capital humano en las empresas y hace la diferenciación entre dos empresas similares, aquella que tiene una mejor gestión, una mejor preparación de sus recursos humanos, tiene ventajas competitivas. Por otro lado, las técnicas de negociación empresarial, no menos importantes, dan las herramientas de la escuela de Harvard, de la negociación ganar-ganar. El diplomado en alta gerencia arranca el próximo 26 de abril y se desarrollará en el campus de UNIDA los sábados de 8 a 13 horas. Se desarrollará exclusivamente los días sábados, de manera a que los ejecutivos y gerentes puedan aprovechar ese espacio de tiempo para su formación. Esto va desde el 26 de abril de este año hasta el 12 de julio. El tema que nos trae aquí hoy es el de finanzas, hacer una pequeña introducción a lo que es la materia de finanzas en sí. En ese sentido podemos hacer mención que las finanzas se encuentran relacionadas a todo lo que es el manejo de tesorería, el manejo de efectivos que tiene una empresa. Esta es una materia que guarda mucha relación a principalmente un sentido común. Y eso es prueba, de esto es prueba justamente el hecho de que existan exitosos hombres de negocio sin una formación muy especializada en términos de negocio. Y la clave de estas personas está principalmente en que han conseguido entender cuál es la lógica detrás de estos negocios, ¿no?
A modo de ejemplo, podríamos decir, si hablamos en términos de inversión, cuando uno debe tomar una decisión de inversión, lógicamente uno debería optar por aquel tipo de inversión cuyo retorno sea superior al mismo costo de dicha inversión, al costo financiero de dicha inversión. Es decir, si yo estoy realizando una inversión que me retorna el 12%, ¿sí? Y tengo un costo financiero del 10%, pareciera ser que la inversión es correcta. En lugar, si tengo un retorno del 9 con un costo del 10, la lógica nos dice que eso generaría algún inconveniente en términos financieros. Haciendo alusión a cuestiones de financiación, por ejemplo, si tuviese que elegir un mix de financiación que me otorgue, entre un mix de financiación que me cueste o tenga un costo del 10% y otro del 11%, por cuestiones lógicas y buscando maximizar el retorno de la empresa, buscaría aquel mix de financiación que me otorgue el costo financiero más bajo. En términos de lo que es pago de dividendos, por ejemplo, podríamos decir que cuando debemos pagar dividendos, cuando la empresa no es capaz de generar lo suficiente para hacer cobertura a las exigencias o costos financieros. En ese tipo de casos siempre lo más recomendable es retornar la inversión al inversionista. Como se pueden fijar,